Vamos a tratar, por tanto, del niño ateniense hasta que llega a su mayoría de edad. Quiero aclarar ante todo que voy a tratar del niño varón, como he dicho, y del niño de condición libre. Atenas, estamos demasiado acostumbrados a verla como la maestra nuestra. En realidad tiene muchísimos aspectos que cada vez se han ido resaltando más, de extrañeza, de curiosidad, de exotismo. Es muy difícil plantearse a un ateniense como si fuese un europeo del siglo XX-XXI. No, la mentalidad es muy distinta, es excesivamente distinta. Hay quien ha exagerado, ha dicho, hombre, estudiemos por tanto la cultura ateniense, pues como podemos estudiar la cultura maya o la cultura china. Cualquier cultura extraña a la nuestra. Sí, pero, porque pese a eso, al final, bueno, lo vamos a ver, hay mucho de lo que todavía somos herederos de Atenas. Entonces, es interesante ver en el ateniense, desde el momento en que nace, lo que tiene de europeo del siglo XIX y XX y lo que tiene de una cultura totalmente ajena a la nuestra. El niño ateniense, pues como todos los niños, nace, es evidente. No voy a insistir, por ejemplo, en todo lo anterior al nacimiento. Una mujer que quería ser madre en Atenas lo pasaba evidentemente mucho peor que una mujer del siglo XXI en Europa. Se jugaba la vida de verdad. En muchas ocasiones no salía adelante. La primera imagen que vemos aquí, en concreto, como vemos, es una mujer que tiene un niño. Pero no es una simple mujer que tiene un niño. Esto que estamos viendo aquí son dos estelas funerarias. Por tanto, se está mostrando escenas en las que alguien murió. La madre, el niño en el momento de nacer, los dos a la vez. Era bastante común todo esto. Pero ya digo, no quiero insistir en ello. Voy a hacerle nacer. Que nazca felizmente, que nazca sin problemas genéticos graves y veamos un poco lo que pasa con él. Lo que pasa con él al principio puede ser muy raro. Si acabo de decir que en Atenas se hacían cosas que nosotros pensamos que son incomprensibles, una de ellas era la posibilidad que tenían los padres, y sobre todo el padre, de abandonar al niño en el momento de nacer. Nadie les iba a perseguir. Ninguna ley se enfrentaba al abandono de niños. Sabemos, eso sí, que estaba mal visto. Pero sabemos también, eso sí, que a veces no había más solución que esta. Porque si nada, dice Eurípides, nada es tan agradable como ver la llegada de un niño en una casa entristecida por no tener ninguno, también pueden ocurrir casos extraños. Aristófanes, en Las nubes, nos habla, nos sitúa en escena, luego veremos Las nubes, porque Las nubes es una obra que vamos a tener que tratar a lo largo del día de hoy bastantes veces. En Las nubes, el corifeo es la corifea, es una nube, y lo primero que dice es: yo era soltera, por lo que estaba mal visto que diese a luz. Entonces expuse a mi hijo recién nacido. Otra joven lo recogió y se hizo cargo de él. ¿Qué podía pasar con un niño cuando se le dejaba, cuando se le abandonaba? En una acera, por la calle, sencillamente. Pues según parece, podían ocurrirle todas las cosas del mundo y ninguna buena. Morirse de hambre y se acabó.
o que alguien se apiadase de él, lo recogiese y lo cuidase. Eso sí, si eso ocurría, el niño recién nacido se convertía en esclavo de quien la recogía. Era una forma, como otra cualquiera, de hacerse con un esclavo sin comprarlo. Eso sí, había que cuidarlo hasta que creciese. Pero vamos, como comprenderán, esto era bastante peculiar, me dirán, pero ¿se daba muchas veces? Hombre, no sabemos. Uno de los problemas que tenemos con las culturas antiguas es que siempre nos faltan los porcentajes. Nunca sabemos muy bien cuántas veces ocurrían estas cosas. Pero si nos asomamos a la mitología, Téléfo fue abandonado por su madre Auge porque el padre Heracles se largó por ahí. Vale. Asclepio también fue abandonado en una montaña. Y menos mal que los animalitos cuidan siempre de los niños abandonados y les alimentan y les dan de mamar. Recuerden el caso de Rómulo y Remo con su loba que les cuidó. E incluso pues tenemos el caso más prototípico, que es el que vemos en esta imagen, es el de Edipo. Layo y Yocasta, cuando tuvieron a Edipo, tuvieron tal miedo de los adivinos que les dijeron que si Edipo vivía mataría a su padre, que decidieron abandonar a Edipo. Y como sabemos, lo hicieron con tanta manía que le perforaron los tobillos para que no pudiese sobrevivir. De ahí que Edipo quiere decir pies hinchados. El pobre niño se quedó con sus pies hinchados, abandonado en un bosque, hasta que llegó, y lo vemos aquí, un pastor llamado Euforbo, y lo recogió. Por tanto, hombre, los primeros instantes de un niño ateniense o griego en general en la vida podían ser bastante raros. Podían ser también bastante movidos. A la izquierda tenemos a Hermes con el niño Dioniso. Dioniso, en este caso, no vamos a decir que no lo aceptase su padre Zeus, todo lo contrario. No solo lo aceptó, sino que lo hizo nacer de su propio muslo. Como todos sabemos, es un nacimiento muy particular, el nacimiento de Dioniso. Pero una vez que le hizo nacer, pues evidentemente no sabía qué hacer para que no lo viese su celosa esposa Hera. Entonces llamó a Hermes y le dijo: llévate al niño lo más lejos que puedas. Y ahí está Hermes, llevándose al niño Dioniso a las montañas de Nisa, allá en Asia, donde crecería, acompañado por los sátiros y por las bacantes. Después, una vez nacido, si ya ha pasado un cierto tiempo, si ya han pasado 10 días, en Atenas se celebra una fiesta, la fiesta de la Anfidromía. Ya se ha aceptado al niño, ya la niñera ha dado con el niño recién nacido una vuelta alrededor del altar de Hera, de Hestia, en la casa, con lo cual ya el niño ha sido aceptado en la casa. En la fiesta de las Anfidromías, al niño ya de 10 años se le da ya su nombre, se le acepta en la comunidad familiar, se da por sentado que si sigue adelante su vida, se convertirá en un ciudadano a lo largo de los años. Se le da un nombre que, curiosamente, en Atenas casi siempre suele ser el nombre del abuelo. Para nosotros, los que nos dedicamos al arte, eso es maravilloso. Porque cada vez que encontramos dos artistas que tienen el mismo nombre y una distancia de unos 70 años entre uno y otro, decimos, ya está, claro, el uno es el padre, y el uno es el abuelo y el otro es el nieto. Y lo digo porque, por ejemplo, probablemente muchos conozcan la estatua que está ahí colocada a la derecha, la llamada Irene y Pluto, hecha por Cefisódoto el Viejo. Pues sabemos, por ejemplo, que Cefisódoto el Viejo tiene que ser abuelo de Cefisódoto el Joven, que fue hijo de Praxíteles, lo cual nos da toda una dinastía artística de un solo tirón. Bien. Pero bueno, no es cuestión ahora de hablar de este personaje.
vamos, de la familia de los artistas, sino de una figura que aquí nos aparece. Irene. Irene no nos interesa como tal. Irene quiere decir la paz. Pluto, que es el niñito recién nacido que lleva en los brazos, es la riqueza. Es, por tanto, una escultura alegórica. La paz es la nodriza de la riqueza. Digo la nodriza porque Pluto, en realidad, es un hijo de Deméter. Por tanto, no está con su madre, está con su nodriza. La figura de la nodriza es muy importante en la Grecia clásica. Aquí tenemos, por ejemplo, típica escena de gineceo, en la cual aparece normalmente la madre con el niñito recién nacido. La madre siempre está muy cómoda en su silla y le pasa el niñito a la nodriza. El tema de la nodriza es verdaderamente impresionante, aparece por todas partes. Fíjense aquí, la nodriza, cómo juega con el niño recién nacido, cómo la madre siempre le deja a la nodriza que cuide del niño. Esto nos hace meditar un poco en el papel importantísimo de la nodriza en los primeros momentos de la vida de un niño. Tanto es así que voy a permitirme leerles un discurso, un parlamento de una nodriza en una obra teatral. Lo siento, pero me parece que tan importante para estudiar el tema que estamos tratando hoy es la ilustración artística como la ilustración literaria. Con lo cual les voy a leer unos cuantos textos. Y en concreto, en este caso he escogido a Esquilo en las Coéforas. En un momento se corre la voz, que luego resulta que es falsa, de que Orestes, el hijo de Agamenón y Clitemnestra, ha muerto. Y entonces la nodriza dice lo siguiente: «Ay de mi Orestes querido, a quien me dediqué con toda mi alma y al que crié desde el momento en que lo recibí del seno de su madre. Las 1000 molestias de los lloros agudos con que me llamabas y me hacías ir y venir durante la noche han acabado siendo inútiles para mí que las soporté. Sí, a alguien todavía carente de razón hay que criarlo con todo cuidado, como si fuera un animal. Un niño, cuando lleva aún pañales, no sabe decir si tiene hambre o sed, si quiere orinar, porque su vientre actúa por sí solo. Yo lo adivinaba, pero algunas veces me equivoqué y me tocó entonces hacer de lavandera. Vamos, que tuve 2 oficios, el de nodriza y el de lavandera, desde que me hice cargo de Orestes por decisión de su padre Agamenón. Y ahora, desdichada de mí, me entero de que ha muerto». Fíjense qué curioso, es un orinal en la Grecia clásica que tiene un par de agujeritos para que el niño saque los pies mientras que está jugando con su sonajero y tiene al lado algunos juguetes. Estamos en los momentos, los primerísimos años de la vida del niño. El niño empieza a gatear, el niño empieza a jugar con niñas. Aquí se ve la diferencia, incluso el pintor pone del rojo de los niños con el blanco de las niñas. El niño empieza a tener sus juguetes. El niño tiene, y es muy curiosa lo importante que es para él, el tener mascotas. Las mascotas de los niñitos atenienses pueden ser gallos, pueden ser, aquí lo vemos y lo vamos buscando, perritos. Puede tener, si el niño es muy rico, puede tener hasta una cierva en casa. Puede tener pájaros y luego pues tiene carritos para jugar, tiene todo lo que puede ser. No me voy a entretener en buscar los distintos juguetes que pueden tener los niños griegos porque sería pasarme un rato, no sé si con excesivo interés para todos, porque en realidad lo único que podemos decir cuando encontramos los juguetes de los niños griegos es ahí va, pero esto
ya lo tenían. Ya tenían caballitos para jugar con carritos, ya tenían perritos, ya tenían el yo-yo, tenían también el yo-yo. Lo tenían un poco todo. Solo sabemos que había una fiesta muy interesante, muy importante en la vida del niño pequeño, que era la fiesta de las Antesterias. La fiesta de las Antesterias duraba 3 días, era una fiesta que se celebraba en primavera, dedicada a Dioniso. Entonces se abrían las vasijas de vino nuevo y entonces, cuando el niño tenía ya 3 años, se le regalaban estas jarritas que le representaban llenas de vino. Era la iniciación del niño al vino, una cosa que para un griego debía de tener bastante más importancia que para nosotros. Ya digo, hay veces en que tenemos ciertas costumbres un poco particulares. Bien, iban pasando los años y, según sabemos, pues bueno, ya a los 5 años o por ahí, sobre todo cuando el niño era de familia relativamente rica, se le empezaban a enseñar cosas. En concreto, vamos a leer en este caso un texto de Platón, en el Protágoras, que es el mejor diálogo que tiene Platón para explicar la educación. Se nos dice lo siguiente: desde que el niño empieza a comprender lo que se le dice, su nodriza, su madre, su pedagogo y su padre se esfuerzan sin descanso por hacerle tan perfecto como sea posible. Sobre todo lo que hace o dice, le prodigan lecciones y comentarios. Esto es justo, esto es injusto, esto es bello, esto es feo, esto es piadoso, esto es impío. Haz esto, no hagas eso. Si el niño obedece de buena gana, todo va bien. Si no, igual que se endereza un bastón torcido y curvado, se le endereza con amenazas y golpes. Eso sí, la impresión que tenemos cuando leemos a los griegos es que los pobres niños cobraban por cualquier cosa y no se planteaban otro tipo de educación los padres hasta la época de Platón. Platón ya fue el primero que dijo que a lo mejor si se convencía a los niños era mejor que si se les daba golpes. Pero hasta que llegó Platón, seguro que los pobres niños griegos soportaron todo lo que había que soportar. Por lo demás, estos niños pequeñitos, ya a los 5 años, según sabemos, en las buenas casas, se les empezaban a enseñar, por ejemplo, fábulas. Las fábulas de Esopo son para estos niños. Se les enseñaban las primeras leyendas mitológicas, por ejemplo, para esta edad. Se les enseñaban las primeras letras. Se les enseñaba a coger un instrumento, a ver qué se podía hacer con él. Y hasta se les daban las primeras lecciones de cómo se hacía gimnasia. Bien, así se llegaba hasta los 7 años. Los 7 años marcan el principio de la enseñanza primaria, de lo que nosotros llamaríamos la enseñanza primaria. Insisto en este detalle porque no existe entre los griegos ningún concepto que lo marque. Lo único que sabemos es que hacia los 7 años, al paidion, es decir, al niño pequeñito, se le empezaba a llamar pais, es decir, sencillamente niño. Y ya iba a la escuela. Algunos niños empezarían ya sabiendo un poco de casa, otros no sabían todavía nada en absoluto de casa, pero ya iban a la escuela. El paso a la escuela debía de ser verdaderamente importante. El niño dejaba de estar en casa con otros niñitos del barrio que prácticamente no saldrían de las casas los unos de los otros, porque yo no me imagino a un niño ateniense jugando fuera de casa, primero porque no había jardines, segundo porque las calles debían de ser más sucias que otro poco, tercero porque, hombre, plazas, si quitamos el ágora tampoco había muchas, pero bueno, jugaban dentro de las casas que al fin y al cabo tenían buenos patios y en ellas se podía jugar a todos los juegos que hemos visto.
Llegamos, por tanto, a los 7 años y a los 7 años se va a la escuela. ¿Qué era la escuela? Pues hombre, la escuela era, en principio, por lo menos la casa del maestro. Se discute porque verdaderamente no se sabe muy bien si había edificios destinados a escuelas. Parece que sí. Hay quien dice que la escuela podía incluso tener una iniciativa de carácter público. Es decir, parece que el Estado se interesaba por qué aprendían los niños desde los 7 a los 12 años en la escuela. Pero lo que sí que tenemos claro todos es que en esa escuela se aprendían varias cosas, se aprendía a tocar instrumentos, se aprendía, como vemos ahí, a leer. Ahí vemos cómo está sacando un rodillo. El niño aprende. El niño lleva consigo a ese señor con bastón que vemos, que es el pedagogo, que es el esclavo que en las familias ricas acompañaba al niño a la escuela y después le repasaba la lección en casa. Es decir, se tenía todo este tipo de cosas y, bueno, sabemos algunas cosas más. Aquí tenéis, por ejemplo, una pintura del Fayón. Esta pintura del Fayón representa a una mujer que tiene aquí su nombre, Hermione Gramatiqué. Sabemos que cubre una momia de una chica, porque no es más, de 25 años, que murió en Egipto, en el Egipto helenístico, romano ya. Pero ¿qué era Gramatiqué? Era profesora de gramática. Es decir, era de estas profesoras que daba clases a los niños de lectura y escritura. Era lo primero que se podía aprender, no solo lectura y escritura, sino que antes de los 12 años se daba por sentado que un niño ateniense o un niño egipcio helenístico, etcétera, ya sabía bastante de Homero. Homero se lo aprendían, pero vamos, sabemos de griegos que se aprendieron la Ilíada y la Odisea de memoria. O sea, Homero era la lectura básica desde los 7 años de edad. Se aprendían también tragedias y se sabe que había antologías. En todas estas, todo esto tenía como objetivo, sobre todo, que los niños fijasen la idea de la escritura y la lectura. Platón, en el Protágoras, nos dice: a los niños que no son todavía capaces de escribir, el maestro les traza los rasgos de las letras con un punzón. Luego les entrega la tablilla y les obliga a dibujar siguiendo el trazo de las letras. Yo en esto, aunque sea salirse un poco, siempre he pensado qué suerte tuvieron los griegos. Qué suerte tuvieron los griegos de no ser egipcios. Sí, sí, sí. Porque al fin y al cabo las letritas de los griegos se las podía aprender un niño. Los jeroglíficos egipcios, vamos, eran necesarios años y años y años. Es como los jeroglíficos chinos. Es decir, el griego aprendía a leer y escribir a los 7 o 8 años de edad y por tanto ya tenía un acceso muy fácil a la literatura y un acceso muy fácil a muchas otras cosas. A mí siempre me ha fascinado, mirando las imágenes, los vasos griegos, hasta qué punto un griego, pintor de vasos, por definición sabe escribir, firma normalmente. Hombre, a veces hace faltas de ortografía, pero eso hace falta ser un filólogo del siglo XX para saberlo. Pero por lo menos se le entiende. En cambio, os aseguro que jamás un pintor egipcio firmó, porque no sabía. Había que llamar al escriba y que hiciese la inscripción en jeroglíficos que correspondiese. Bien, ¿qué se hacía de los 7 a los 12 años? ¿Qué se aprendía? Pues bueno, como hemos dicho, se aprendía a leer, se aprendía a tocar música, a armonizar la lectura con la música, es decir, a cantar, a bailar. Se aprendía a escribir,
en tablillas. Aquí vemos, y en algunos días de fiesta se sabe que había incluso concursos de los niños. Nos ha llegado, por ejemplo, un epigrama de la antología que dice: el niño Conazco, por haber vencido a sus compañeros en caligrafía, recibió como premio 80 tabas y, agradecido a las musas, les consagró una máscara cómica que aún hoy se une al bullicio infantil de la escuela. Verdaderamente estamos en un mundo en el que ya se hacen exámenes, se hacen concursos, sabemos que se daba premios también a los mejores maestros. En cambio, un problema que siempre se ha planteado es la consideración social del maestro de primeras letras en Grecia. Yo he leído bastantes veces que se le consideraba muy poco, que se le despreciaba. Y se aporta siempre un texto verdaderamente cruel de Demóstenes contra su colega Esquines. Demóstenes le dice a Esquines: mira, tu padre no fue más que un maestro escuela y tú eras su ayudante y te ocupabas de limpiar la sala de la escuela. Uno de los graves defectos que han tenido siempre los griegos es su infinito clasismo. ¿Cuánto he tenido yo que pelearme para demostrar que, por mucho que Plutarco dice que Fidias no era nada más que un vil artesano, lo siento, Fidias era mucho más que un vil artesano. Y lo que cobraba por una escultura no lo cobraban muchísimas personas del nivel social de Plutarco. Pero ya digo, en Grecia hay una verdadera pasión por parte de los literatos, de los filósofos, etcétera, por despreciar a los que no son literatos o filósofos o pensadores como ellos, considerar que todos los demás no merecen la pena, son chusma, que no se debe tratar. Y esto, ya digo, ocurre también en el caso de los maestros. Si una chiquita, solo por ser maestra, mereció que su padre, cuando ella murió, le encargase este retrato y quisiese recalcar que había sido maestra, no es por casualidad. Debía de tener importancia un maestro. Y sabemos de maestros que llegaron a ser grandes figuras de la literatura, incluido, por ejemplo, el poeta Calímaco. Es decir, hay que tener estos asuntos muy en cuenta. Bien, para concluir con detalles acerca de esta vida, digamos, de la enseñanza primaria, presento aquí, por ejemplo, este relieve que nos muestra pues, un elemento que hay que tener en cuenta. Desde niño, al niño se le introduce en la vida religiosa ateniense, la vida religiosa griega. La vida religiosa en Grecia tiene una importancia que para nosotros hoy puede resultar excesiva, pero que fue así. Los niños desde pequeños iban a los sacrificios. Los niños desde pequeños aprendían mitología. Y aquí vemos cómo un padre lleva a su hijo a un templo donde se adora a Heracles. Y esta vida relacionada con la religión viene relacionada también con un elemento que para un griego era muy importante, era la moral, aprender las normas morales. Dice Aristófanes, el poeta debe arrojar un velo sobre todo lo malo, pues igual que el maestro de escuela instruye a los niños, el poeta instruye a los adultos. Es decir, hay que enseñar la moral. Y no solo la moral, hay que enseñar a los niños a ayudar en los sacrificios, como estamos viendo aquí. Otras cosas que hace el niño es, evidentemente, iniciarse ya en el deporte. El deporte tiene una importancia en Grecia que hoy pues, está volviéndolo a tener. En cambio, para un griego sí el deporte es muy importante. Y ya desde pequeño el niño va junto con sus hermanos a ver cómo hacen deporte sus hermanos para empezar a aprender. Y para empezar a aprender, porque cuando cumple los 12 años,
cuando llega al principio de la adolescencia y empieza a dejar de ser pais y se le empieza a llamar ya neaniscos, es decir, adolescente, empieza a tener su centro de educación en un lugar muy concreto que es el gimnasio. Entramos ya con los 12 años y hasta los 18 años en lo que nosotros llamaríamos la enseñanza media o enseñanza secundaria. Y esa enseñanza media o enseñanza secundaria tiene como lugar preferente el gimnasio. Todas las ciudades tienen gimnasios. En Atenas, todos los barrios tienen gimnasios. Los gimnasios son de enorme importancia. Los gimnasios son dirigidos por personajes de gran importancia social, que son los gimnasiarcas. Los gimnasios son pagados por el Estado. Al maestro de enseñanza primaria ni siquiera le pagaba el Estado. Se reunían los padres y le ponían un sueldo, los padres del barrio, y le pagaban entre los padres del barrio. Ahora no. Los profesores de gimnasia son pagados directamente por el Estado. En estos gimnasios, ¿qué se aprende? De los 12 a los 18 años, el ateniense va al gimnasio a aprender gimnasia, como su mismo nombre indica. Ahí es donde va a vivir su vida, su lugar de verdad en el que se va a mover, donde le van a apreciar. Allí durante años va a prepararse para hacerse, pues bueno, todas las pruebas que se pueden imaginar, tanto las que después pueden formar parte de las Olimpiadas. Aquí tenemos, por ejemplo, el boxeo, la jabalina, el disco, como otras que no forman parte de las Olimpiadas y que forman parte de otros deportes de carácter local. Pero es una verdadera pasión la que se siente por la vida física. Como dice Píndaro, en las pruebas de los certámenes, ansiada gloria se labra quien vence con sus manos o con sus pies veloces. El valor de los hombres se somete al juicio divino en los deportes. Maravilloso. Puede uno leerse a todo Píndaro para ver hasta qué punto el mundo de los deportes apasionaba. Cómo todos los jóvenes iban a hacer deportes, van con sus profesores, iban a prepararse y a convertirse en el ideal del griego, el gran ideal del griego, el Discóbolo de Mirón. Es curioso el Discóbolo de Mirón, me tuve que preocupar un poco por él, porque leyendo el famoso libro sobre la instrucción griega de Marrú, escrito allá en los años 1940 o por ahí, lo de la educación, ya digo, es una cosa que ha interesado mucho entre nosotros. Dice, a mediados del siglo V a.C., el ideal del griego es el Discóbolo de Mirón. Fíjense en el Discóbolo de Mirón. Todo un dechado físico, con una musculatura maravillosa y armoniosa, y con una cara absolutamente inexpresiva. A nadie le importaba en aquella época si el joven pensaba o no pensaba. Lo que tenía era que ser, ante todo, un gran atleta. Alguien que pudiese llegar a las Olimpiadas y triunfar en las Olimpiadas. Realmente la pasión por el deporte de los griegos a mí no deja de fascinarme. Vamos, también me tira de espaldas, hay que reconocerlo. Porque lo cierto es que, ya hemos dicho, esto hasta los 18 años siguen haciéndolo, pero no solo hasta los 18 años. Siguen y siguen y siguen y siguen. Griegos hay que debieron de morirse en el gimnasio.
La única diferencia es que a partir de los 20 años empezaban a dejarse barba, pero no por ello dejaban de intervenir en las Olimpiadas. Y vemos atletas con barba que aparecen tranquilamente como vencedores de Olimpiadas. Insisto en este detalle porque tampoco estoy haciendo una diferenciación un poco demasiado exagerada por edades. El griego quizá no las tenía tan claras, es decir, se estudiaba y se podía estudiar toda la vida. Se hacía deporte y se podía hacer toda la vida. Se podían hacer muchas cosas toda la vida. Más me interesa saber cuándo se empiezan a hacer. Realmente el ideal del griego a mediados del siglo V era el deporte. Y ahora voy a entrar en un conflicto muy grave que se dio precisamente a partir de mediados del siglo V. Aquí tienen ustedes Aristófanes. Aristófanes tiene una comedia fascinante, se lo aseguro, que es la que aparece representada ahí a la derecha. Son las nubes. Como ven ustedes, los miembros del coro tienen una nube encima de la cabeza. Las nubes de Aristófanes son el planteamiento a fondo de un problema muy grave que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo V. El problema del cambio educacional. Ahí se dio un cambio educacional gravísimo, que es el que quiere reflejar Aristófanes. Aristófanes quiere que se siga pensando como se pensaba en años anteriores, que lo importante es el deporte, que lo importante es la gimnasia, es la formación física. Y tiene un diálogo curiosísimo entre dos personajes. Uno de ellos es el discurso bueno, el otro es el discurso malo. El discurso bueno es el propio Aristófanes, lo que cree Aristófanes que hay que hacer, que es un pensamiento tremendamente tradicionalista en su momento. Dice el discurso bueno: pasa tu tiempo en los gimnasios, luciendo tu aspecto floreciente. Vete al gimnasio de la academia para correr bajo los olivos sagrados en compañía de algún joven sensato de tu edad, y así disfrutarás de la primavera. Con estos principios se educaron los hombres que combatieron en Maratón. Y sigue el discurso bueno. No vayas al ágora a parlotear sobre espinosas extravagancias como los jóvenes de hoy. ¿Ah? ¿Qué es lo que está queriendo decirnos el discurso bueno? Que hay una serie de jóvenes allá en la segunda mitad del siglo V que pasan de los gimnasios, que se van al ágora. ¿Y qué hay en el ágora? Ah, mira qué curioso. Hay unos señores en el ágora que son los representados por el discurso malo, que dicen lo siguiente. Atentos, porque lo que dicen es de una importancia que debía dejar pasmado al propio Aristófanes igual que a nosotros. Dice el discurso malo: cada cual puede escoger la escuela que le parezca y se deben aceptar los placeres, los jovencitos, las mujeres, las golosinas, las bebidas y las carcajadas. ¡Hala! ¡Jua! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No todo el mundo quiere ser un discóbolo de Mirón. Hay gente que quiere irse al ágora a aprender lo que le venga en gana y con quien le venga en gana. ¿Quiénes son esos señores que están en el ágora contando cosas raras? Aquí tienen ustedes un muestrario. A la izquierda ese personaje no se sabe quién es y entonces se le han dado un montón de nombres, pero me sirven. Son los sofistas, Protágoras, Hipias, Gorgias. En el centro, evidentemente, tenemos a Sócrates. Y a la derecha, a un personaje que heredará a la tradición de los sofistas y de Sócrates. Es Isócrates, en el siglo IV a.C. Los sofistas y Sócrates
se plantean una enseñanza totalmente distinta. En las nubes de Aristófanes utiliza como el malo de la película a Sócrates y le atribuye toda una serie de discursos que son los del discurso malo. En realidad, hoy en día nos resulta muy chocante cuando leemos o vemos las nubes de Aristófanes, ver cómo se le achacan a Sócrates cosas que nosotros hoy, desde nuestra enseñanza actual, atribuimos a los sofistas, y precisamente en lo que tienen de menos de Sócrates. Pero hemos de suponer que en la época de Aristófanes, Sócrates y los sofistas eran lo mismo. Eran señores que se les había metido en la cabeza que había que enseñar a pensar. Algo aberrante, ¿no? Y no solo a pensar, sino lo que es peor, a discutir. O aún peor, a dar discursos. ¡Uy! Eso es lo peor de todo. Cuando se le ocurrió a uno de los sofistas, a Gorgias, decir que la retórica tiene bajo su dominio a los demás poderes, quiso dejar claro que estamos en una democracia y en esta democracia importa más saber hablar en público que lanzar el disco. Le guste Aristófanes o no le guste a Aristófanes. La importancia que tiene para nosotros este cambio radical me hace a veces emocionarme. ¿Qué estamos? Estamos en el principio de un sistema de enseñanza teórica. En un principio de un sistema de enseñanza que tiene un valor fundamental, no ya para la vida cotidiana de los griegos, dejamos un poco de lado la vida cotidiana de los griegos, tiene importancia para la cultura europea en general. Estamos empezando a aprender la teoría, a aprender una teoría. ¿La teoría de qué? Buah, de todo. Hipias era famoso porque sabía de todo. Sabía de historia, sabía de literatura, sabía de astronomía, sabía de todo. Podía dar clases de todo, aunque lo que más le gustase fuese dar clases de retórica. En eso sí que le llevaba la contraria Sócrates. Sócrates decía que lo bueno no era la retórica, lo importante era la dialéctica, la lógica, buscar el saber. La lógica es nada menos y nada más que el principio de la filosofía. Es decir, estamos en el inicio de la filosofía que se puede enseñar, no de la vieja filosofía de los naturalistas jonios, no, la filosofía de Sócrates, que viene unida, y en eso también se distingue Sócrates directamente de los sofistas, viene unida a la idea de virtud. Hay que ser lógico, hay que aprender filosofía, pero pensando siempre en una idea que es la virtud. Eso les desesperaba a los sofistas. A los sofistas les parecía que la virtud o se tenía por naturaleza o no se tenía, pero no era necesario insistir en ello. Y Sócrates llega al más allá, y Sócrates organiza la enseñanza ya en torno a 7 enseñanzas fundamentales: la gramática, la dialéctica o lógica o filosofía, la retórica y, agárrense, la aritmética, la geometría, la música, sí, ¿por qué no?, y la astronomía. ¡Hala! Es otro mundo, estamos en otro mundo. Ese mundo se empieza a imponer por todas partes. Aquí tenemos 2 viejos gimnasios, a la izquierda el de la academia, al de la derecha el del liceo. Todos estos sofistas y sus seguidores se van haciendo con los gimnasios. Platón se instala en la academia. Allí ya, déjense ustedes de gimnasia. En la puerta de la academia coloca su famoso dicho: no entre aquí quien no sepa geometría. Vale. Y a la derecha el liceo, con Aristóteles,
que va a desarrollar el principio de todas las ciencias, incluidas la psicología, la mineralogía, etcétera, etcétera. Estamos abriéndonos a un mundo verdaderamente superior, a un mundo magnífico. Se sigue estudiando la música, evidentemente, pero la música que se estudia es cada vez más teórica. Se aprende literatura, como la figura de arriba a la izquierda. Los sofistas y sus seguidores se consideran herederos de Orfeo, como encantadores, que es la figura que aparece a la izquierda, y todos ellos aprenden música, pero música cada vez más teórica. Y sobre todo se empieza a aprender, como digo, las ciencias, las matemáticas, distinguidas al principio en aritmética y geometría, con el tiempo se fundirán y desde luego aparece la astronomía y con ella la geografía, porque, como dijo ya Eurípides, la patria del hombre sabio es el mundo. Para pegarle bien en la nariz a Aristófanes y sus vencedores del maratón. Se acabó. Esto es evidentemente de una importancia fundamental. Se ha creado la enseñanza griega, se ha creado la enseñanza helenística, se ha creado la enseñanza romana, que, hombre, añadirá unas cuantas cosas. No niego yo que con el paso del tiempo pues se añade el derecho. Por ejemplo, los romanos consideran que hay que aprender de esas cosas. Pero llegamos a la Edad Media, y en la Edad Media y hasta el Renacimiento, las 7 artes liberales, es decir, las 3 del que llamamos trivium, a la izquierda, la gramática, la dialéctica y la retórica, y las 4 del quadrivium, ahí tenemos en el centro la astronomía y a la derecha las 2 de las matemáticas, la aritmética y la geometría, y finalmente la música, que siempre se considerará, porque tiene que estar medida, una parte de las matemáticas, se imponen y se recomponen. Y llegamos hasta el Renacimiento. Todavía, si recordamos o vamos a ver la biblioteca del monasterio del Escorial, en la parte de arriba siguen estando las 7 artes liberales, lo que ya desde época romana se llamaba la enciclopedia, el conocimiento, la educación en general. Ya digo, para mí es verdaderamente impresionante advertir cómo con Sócrates, con Isócrates y con los sofistas se crea la enseñanza europea. Hay veces en que hasta me entretengo en ver qué asignaturas actuales son herederas de las 7 artes liberales. Y, hombre, lo son casi todas. Hombre, informática no, pero al fin y al cabo la informática es descendiente de las matemáticas también. Es decir, realmente es un paso tan impresionante que asombra. Bien, aparte de estas ciencias, volvamos a nuestra querida Atenas clásica. Si no iba uno a estudiar con los sofistas o con Sócrates, etc., ¿qué podía uno aprender? Pues, hombre, también había gente que aprendía sus oficios. Aquí tenemos, por ejemplo, se puede aprender a pintar. Es curioso, tenemos una referencia de Plinio que nos dice cómo se organizó la escuela de pintura de Sición. Dice, Pánfilo fue el primer pintor experto en todas las disciplinas, sobre todo en aritmética y geometría, sin las cuales, decía, no podían perfeccionarse el arte. No instruyó a nadie por menos de 500 dracmas al año, y tal fue el precio que le pagó Apeles. Si digo esto es porque, curiosamente, durante el periodo clásico, el Estado no pagó nunca ni a los sofistas, ni a Sócrates, bueno, al que se lo cargó, ni a Isócrates, ni a nadie. Estos señores vivían de lo que les pagaban los alumnos por sus enseñanzas. Y según sabemos, vivieron muy bien. Es decir, había por lo menos una clase media alta
que quería este tipo de enseñanzas para sus hijos y pagaba. Otras cosas que se podían aprender. Fíjense ustedes, aquí se puede aprender a tallar. Dice Platón en el Protágoras: si vas a ver a Policleto de Argos y al ateniense Fidias y les ofreces dinero por sus lecciones, ¿qué sabes de ellos? Respuesta: que son escultores. ¿Y tú qué quieres aprender? Escultura, claro está. Es decir, también los artistas enseñaban por dinero. Es decir, existe la enseñanza y otras cosas, muchas, se pueden aprender. Se puede aprender a ser herrero, se puede aprender, pues yo qué sé, a ser actor. Estos señores se están disfrazando para ponerse una máscara y tal. Es decir, se crean toda una serie de profesiones, entre las cuales, desde luego, nunca debemos olvidar, por una parte, la medicina. La medicina tenía sus escuelas y tenía sus maestros. Hipócrates enseñaba en Kos desde fines del siglo V, por ejemplo, y luego, pues, siento insistir, había que aprender también para ser sacerdote. Era de una casta sacerdotal, pero también se aprendía a ser sacerdote. Bien. Con esto no acaban los niños de 12 a 18 años. No, no, no. El niño, el joven, el adolescente de 18, de esas edades, se abre un mundo nuevo, y lo sabemos todos. Todos, aunque tengamos muy remota la adolescencia, la tenemos en la mente. La adolescencia te abre a toda una serie de cosas, a toda una serie de enseñanzas que son muy distintas. La educación social. Tienes que aprender a vivir entre la gente. Eso, en la Grecia clásica, tenía un lugar. Se aprendía la vida social en el banquete, en el simposio. El simposio era el lugar donde se aprendía uno a relacionarse con los demás. En principio, en Atenas se relacionaba uno con personas de su mismo sexo y hasta muchas ocasiones solo de su misma edad. Y solo de vez en cuando, pues bueno, venía una flautista para animar el simposio, para animar la fiesta. Como decía Anacreonte de Teos: vamos, muchacho, tráenos la copa, échale 10 cazos de agua, 5 de vino y celebremos la fiesta de Dioniso. Bebamos sin escándalo ni gritos, no como los bárbaros, sino brindando al compás de hermosos himnos. Es decir, en el simposio se hablaba, en el simposio se cantaba, etc. Y era el lugar este. ¿Quiénes venían a completar el mundo del simposio? Pues lo venían a completar los iniciadores a la educación sentimental y sexual, que también tenía que empezar a aparecer, a tener lugar en la adolescencia, antes de los 18 años. Para la educación sexual había dos posibilidades: la educación sexual homosexual o heterosexual. Para la educación sexual heterosexual, el papel lo tenían las hetairas, es decir, unas mujeres que realmente vivían de eso. Mujeres que por su nacimiento, por circunstancias vitales o lo que sea, se veían abocadas en su juventud a buscarse la vida, y una de las primeras cosas que se les ocurría era aprender a tocar algún instrumento para ser contratadas para los banquetes, para los simposios, y luego, pues bueno, también educar sexual y sentimentalmente a los jóvenes que iban a los simposios. A veces, aquí pongo un vaso particularmente conocido, el de la hetaira que está ayudando a su joven adolescente a vomitar porque ha bebido demasiado vino en el simposio. Y luego está la parte homosexual. Es uno de los aspectos quizá más difíciles de entender en muchos momentos, pero el ateniense vivía mucho más entre hombres
que junto con mujeres cuando era joven. La aparición de la mujer en el ateniense suele ocurrir a partir de los 20 años. Antes solo es la hetaira. Después de los 20 años será ya el problema de la formación de la familia. Pero antes de los 20 años a ningún ateniense se le ocurre fundar una familia. No puede legalmente incluso. Entonces tiene sus relaciones con sus hetairas, pero también tiene sus relaciones homosexuales. Es quizá uno de los aspectos más interesantes dentro de la cultura griega que existen, esas relaciones entre hombres. Relaciones entre hombres que normalmente son entre un jovencito, un adolescente, y un hombre ya mayor de 20 años, que como vemos aquí en esta imagen, se deja la barba. Era una cosa normalmente aceptada en Atenas. Se sabe que heredera de culturas como la espartana, donde era tan importante la vida militar, que realmente la vida se hacía entre hombres. Es como en un ambiente cuartelario, en principio, el que se vivía en Esparta. Y en Atenas había muchas zonas, muchas personas, sobre todo en las clases altas, que tenían gran admiración por Esparta y sus costumbres y que por tanto aceptaban muy bien las relaciones entre hombres y jovencitos, entre Erastes, amantes, y Erómenos, amados. La cantidad de textos que tenemos antiguos sobre esto es tal que no quiero insistir en ello. Aquí os puedo mostrar. Aquí tenemos un banquete, típico banquete en Paestum. Sobre todo veamos las parejas de joven y mayor de la derecha. Y recordemos en este sentido, por ejemplo, cuando Esquines dice: yo no censuro un amor honesto, ni niego haber estado enamorado de jóvenes hermosos. ¿Vale? O cuando muchos siglos después, ya en época romana imperial, Máximo de Tiro dice lo siguiente: Safo cantó el amor de las mujeres entre ellas, Sócrates el de los hombres entre ellos. Se dice que ambos amaron mucho y se sintieron cultivados por la belleza. Y eso sí, lo que voy a leerles, aunque es un poco largo quizá, tiene su interés porque nos muestra, aunque visto ya desde época romana imperial, esta imagen del amor homosexual y el amor heterosexual de la Grecia clásica. Es nada menos que uno de los diálogos de las hetairas de Luciano de Samosata. Luciano de Samosata vive en el siglo II después de Cristo, en la época de Antonino y Marco Aurelio, pero en sus diálogos de las hetairas quiere dar una imagen, dar imágenes que hubieran podido ocurrir en la Grecia clásica, en la Atenas clásica. Y hay uno de ellos que en este sentido me parece tremendamente entretenido. Dialogan evidentemente dos hetairas. Quelidonia dice: Dróside, ¿ya no viene a visitarte el joven Clinias? No le he visto en tu casa desde hace tiempo. Dróside: ya no, Quelidonia, su maestro le ha prohibido que vuelva a verme. Quelidonia: ¿qué maestro? ¿No te referirás al de gimnasia, que es amigo mío? Dróside: no, me refiero a Aristéneto, el más miserable de los filósofos. Quelidonia: ¿quién? ¿El cejijunto peludo y barbazas que suele pasearse en compañía de muchachos por el pórtico pintado? Quelidonia: dice Dróside: de ese charlatán estoy hablando. Ojalá le vea muerto de la manera más miserable, arrastrado de la barba por el verdugo. La alusión velada me parece que es a Sócrates, pero bueno. Quelidonia: ¿y cómo ha hecho para cambiar la conducta de Clinias? Dróside: no lo sé, Quelidonia.
Jamás se había acostado sino conmigo desde que empezó a tener trato con mujeres. La primera fui yo. Después de 3 días sin verle, envié a una amiga para que echase un vistazo por los lugares donde suele pasear, el ágora, el pórtico pintado. Me dijo que lo había visto paseando con Aristéneto y que le hizo una señal con la cabeza, pero que él se ruborizó, bajó la mirada y no volvió a levantar los ojos. Luego se fueron los dos juntos hacia la academia y ella no pudo sino darse la vuelta. ¿Cómo crees que voy a vivir después de esto? ¿Le habré hecho algo malo? 1000 ideas como esta giraban en mi pobre cabeza cuando ya al atardecer vino un amigo a traerme una carta de su parte. Toma y léela, Quelidonia, tú que sabes algo de letras. Prueba de que muchas hetairas no debían saber de letras. Quelidonia se pone a leer. Pongo a los dioses por testigos de cómo te amé, Dróside, y ahora he de dejarte, aunque no por odio, sino por necesidad. Mi padre me ha confiado a Aristéneto para que aprenda a filosofar, y enterado de lo que había entre nosotros, me ha hecho muchos reproches, diciéndome que siendo hijo de buena familia, no puedo vivir con una hetaira, que debo preferir la virtud al placer. De manera que he de obedecerle. Me acompaña a todas partes, me vigila con rigor, de tal modo que no puedo mirar a alguien que no sea a él. Si lo obedezco en todo, me promete que seré muy feliz y que dominaré la virtud después de ejercitarme. Así que sé feliz tú misma y acuérdate de mí. Dróside, pues yo me muero de amor. Un amigo me ha dicho que Aristéneto es un pederasta y que su pretexto de enseñar convive con los jóvenes más hermosos. A Clinias en particular parece que le cuenta fábulas poéticas y promete hacerle semejante a un dios. Además, lee en su compañía discursos amorosos que escribieron antiguos filósofos para sus discípulos. Ese mismo amigo mío está dispuesto a denunciar tales hechos ante el padre de Clinias. Quelidonia, ten ánimo. Todo saldrá bien. Me parece que voy a escribir sobre un muro de cerámico esta frase. Aristéneto está corrompiendo a Clinias. Así tu amigo podrá apoyar su denuncia. Dróside, perfecto, Quelidonia, sé tú mi aliada contra este charlatán de Aristéneto. Es decir, las batallas entre amantes homosexuales y heterosexuales debían de ser entretenidas. Aquí las tenemos aquí una escena heterosexual, una escena homosexual. Y llegamos, y ya con esto lo dejaré, a los 18 años. A los 18 años el ateniense entra en el ejército. Va a tener 2 años de ejército, digamos, activo. En el primer año pasa a ser efebo. Le dan la enseñanza militar, aprende a armarse, aprende a luchar, y en esos 2 años, sobre todo en el segundo, tiene que hacer guarnición. Es el momento en que, si hay guerra, son los primeros que tienen que combatir. Es la época de combate, la época de las despedidas, la época en la que hay que dejar a la madre o hay que dejar a la hermana, ir a la guerra y consolarse todo lo más con este verso de Calino. En todos permanece el recuerdo del valiente que supo morir, y si ha sobrevivido, rivaliza con los héroes. Es la época de la mayor exaltación del cuerpo humano. Es la época del guerrero, es la época que figura el Doríforo de Policleto a los 20 años, lo que se llama la efebía, el momento de la efebía. Y ya, finalmente, una vez cumplidos los 20 años, se vuelve ya a Atenas. Hombre, se está siempre a disposición de si hay que ir a combatir, porque hay que estar a disposición de ir a combatir hasta los 49 años de edad, si la cosa se pone muy complicada.
en las guerras y en las fronteras, pero ya a los 20 años se es mayor de edad, se es ciudadano de pleno derecho. A partir de ese momento, y ya es donde voy a dejar esto, se puede ya uno montar su taller, teniendo sus propios aprendices, se puede uno montar el propio negocio, puede uno empezar a vivir de una profesión particular y, sobre todo, y lo más importante, puede uno ir ya a la PNIX, a las reuniones de la eclesía, a las reuniones del pueblo, para tomar las decisiones propias de un ciudadano normal. Aquí es donde lo voy a dejar, no sin leer un texto que muchas veces se ha leído, muchas veces se ha escrito, pero que simboliza ya el mundo al que llega este joven. Es el famoso texto en el que Tucídides, al cantar precisamente la muerte de los primeros atenienses en las primeras refriegas de la guerra del Peloponeso, canta la gloria de su propia Atenas. Tenemos un régimen político que no envidia las leyes de sus vecinos. Recibe el nombre de democracia porque se gobierna por la mayoría. Conforme a la ley, todos tienen iguales derechos. Nuestra ciudad es una lección para Grecia. Y con esto les dejo, tranquilamente.